podría afirmarse que el periodismo nació primero que la comunicación históricamente, como disciplina, como teoría y como práctica, ¿cierto? Como lo que conocemos hoy como la profesión de comunicador social, ¿cierto? Porque si nos referimos al término comunicación, la comunicación humana nace con el ser humano, ¿cierto? O sea, la literatura, el arte, la comunicación nace con el ser humano. Pero hablando en términos de teorías y en términos académicos, el periodismo es mucho más antiguo que la comunicación. Solo que en la década del 60 aparecen unas nuevas corrientes teóricas que hablan de la teoría de la comunicación, o se comienza a plantear todo el problema de la teoría de la comunicación, y eso a partir de la escuela de Frankfurt, de los estudios culturalistas, ¿cierto? De todos los estudios de la cultura comienzan a aparecer nuevas corrientes de estudios de la comunicación. Ahí tenemos, por ejemplo, la escuela funcionalista, tenemos después la escuela estructuralista, tenemos la escuela marxista también desde esa óptica, y podemos decir que, digamos, la teoría de la comunicación comienza a desarrollarse, comienza a haber todo un estudio más profundo y serio sobre la teoría de la comunicación, y existen muchas teorías de la comunicación. Hoy, para felicidad de nosotros los latinoamericanos, existe una escuela latinoamericana de teoría de la comunicación. Dentro de ellos, digamos, los grandes estudiosos, así por hablar de algunos porque son muchos, pero digamos los grandes estudiosos que han profundizado sobre eso, está Jesús Martín Barbero en nuestro país, en Colombia, que aunque él es español, nació en España y tal, pues se radicó aquí en Colombia y ha desarrollado toda su teoría de la comunicación, que es una propuesta de los medios a las mediaciones, que es su libro fundamental, ¿sí? Donde él va a plantear todo un cambio, todo un rumbo sobre las teorías de la comunicación. Aunque explícitamente no hable mucho de teoría de la comunicación y digamos, no haga mucha laraca sobre lo que hace, me parece que Néstor García Canclini, con sus culturas híbridas, en el fondo, en el trasfondo de todo su trabajo, hay una teoría de la comunicación latinoamericana, ¿sí? Entonces, digamos, ahí habrían dos autores, pero para responder a tu pregunta, el periodismo fue antes. Solo que a partir de la década de los 60, incluso con el aparecimiento en América Latina, en Ecuador, en CIESPAL, aparece la CIESPAL, que es un centro que comienza a estudiar las teorías de la comunicación. Todo eso impulsado por los norteamericanos, por el funcionalismo norteamericano, y allí se mueven muchas corrientes, pero existen infinidades de, ahora los mexicanos, Orozco es otro teórico de la comunicación que han desarrollado digamos, teorías muy serias sobre el conocimiento profundo de esas teorías de la comunicación. Bueno, ahí hubo otro hombre dentro de todos esos, porque eso es muy amplio y muy complejo, que me parece clave, que debe ser revisitado y reestudiado, que es McLuhan, ¿sí? El canadiense McLuhan, con los medios como extensiones del hombre. En McLuhan él fue muy criticado después, en la década de los 80, pero hoy hay teóricos que recuperan a McLuhan, y incluso en McLuhan hay toda una teoría, hoy con la cuestión del periodismo digital, con el mundo digital, la posmodernidad, todo eso, McLuhan incluso hay que releerlo con otra visión, ¿sí? Y nos contribuye mucho. Pero bueno, entonces veamos qué es lo que pasa con el periodismo.
que existían las facultades de periodismo y ellas fundamentalmente en América Latina se van convirtiendo en facultades de comunicación social. Entonces, para mí, personalmente, no hay una pelea entre que nosotros sí tenemos un estatuto científico, o que nosotros sí tenemos una teoría del periodismo y que no formamos parte de la teoría de la comunicación. Hasta porque hoy en día teóricos como Edgar Morin, que también tiene toda una teoría de la comunicación, es otro que ha estudiado la comunicación profundamente, habla de la relación de saberes, de la interdisciplinaridad, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros los que consideramos que existe una teoría del periodismo, sabemos que nosotros tenemos una relación profunda con las teorías de la comunicación y que hay, digamos, planteamientos, sobre todo los de Jesús Martín Barbero, me parece a mí, y los de Canclini, que nos ayudan a repensar esa teoría de la comunicación y esa teoría del periodismo y una teoría, digamos, seria, consistente, epistemológica, que habla del conocimiento profundo, porque es que el periodismo, a pesar de que él fue un oficio, él apareció como un oficio en la humanidad. Con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las sociedades, con la industrialización, el aparecimiento del capitalismo, el desarrollo de los nuevos medios de comunicación, el periodismo se fue convirtiendo en una profesión hasta lo que tenemos hoy en día. Hoy en día el periodismo no es más un oficio, a pesar de esa frase famosa, que además la hizo famosa Gabriel García Márquez, pero pocos saben que esa frase no es de García Márquez, esa frase es de Albert Camus. Esa frase la dijo Albert Camus en 1946, cuando el mundo vivía otro momento histórico. El periodismo, el oficio más hermoso del mundo, ¿sí? Y después García Márquez, no sé, años después, la retomó y la dijo, y entonces todo el mundo dice el periodismo, el oficio más hermoso del mundo. Pues bueno, muy chévere, sí, es un oficio muy hermoso, pero es más que un oficio, actualmente es más que un oficio, es una profesión, porque si uno se va a 1946, cuando Albert Camus la dice, en el contexto que la dice, además por toda una discusión que él tenía con los existencialistas y tal, él como anarquista, tenía todas unas posiciones con respecto al arte, con respecto al arte como conocimiento, que es otra gran discusión que hay, o digamos otra cosa importantísima que hay dentro del periodismo, porque digamos el alma del periodismo es el gran reportaje. Allí es donde se cocina, digamos, la esencia de nuestra profesión, digamos, es como el peso pesado, como la Fórmula 1 del periodismo. Pero bueno, veamos cómo van apareciendo esas escuelas o esas líneas de conocimiento que hablan de una teoría del periodismo. Primero nos tendríamos que remitir a 1600 y pico, no me acuerdo ahora exactamente, 1690 y pico, a la primera tesis de doctorado que se hace en Alemania, que es la tesis de Tobias Pearce. Sí, él hace una tesis estudiando precisamente las narrativas del periodismo. ¿Sí? Allí ya tenemos, si nosotros nos vamos a ver históricamente el aparecimiento de las facultades o las escuelas, porque incluso no se llamaban facultades, se llamaban escuelas de periodismo. Tenemos escuelas en Rusia, en la antigua Rusia, se crean escuelas en 1700, en 1800 se crean las primeras escuelas de periodismo en los Estados Unidos. Después en América Latina se comienzan a crear escuelas en 1924, 25, existen todas unas fechas que muestran el aparecimiento de escuelas de periodismo en las universidades. ¿Qué implica eso? Que ya no se practica más un oficio, sino que se estudia una profesión.
¿cierto? ¿Y qué es la teoría? ¿Qué es la teoría? Así, simple y llanamente, la teoría es una reflexión sobre una práctica, ¿cierto? Sobre una práctica de un ejercicio profesional que se reflexiona profundamente de cómo se hacen las cosas. Entonces tenemos métodos, problemas de métodos y problemas de conocimiento, que es lo que conforman las teorías. Atrás de todo ese problema de cómo se conoce el mundo está el problema epistemológico, de donde viene la raíz epísteme, ¿sí? Saber, conocimiento. Y eso se ha trabajado profundamente. Los españoles, muchos de ellos tienen libros sobre teorías del periodismo. En el Brasil hay varios autores que tienen trabajos sobre teorías del periodismo. En Portugal hay autores que trabajan libros y teorías del periodismo que se dedicaron a estudiar cómo es nuestra profesión, cómo se ejerce nuestra profesión, cuál es la esencia de nuestra profesión, qué es el periodismo, ¿sí? Entonces, obviamente que sí tenemos una identidad, pero esa identidad no nos hace que peleemos con las teorías de la comunicación. Es más, nosotros debemos beber en esas teorías. Es un ejemplo sencillo. Si me preguntan, o no, pongámoslo mejor en la vida real como sucedió. Roberto Fernández Retamar, cuando comenzaron a teorizar sobre la cultura latinoamericana, en uno de esos congresos europeos le preguntaron, ¿existe la cultura latinoamericana? Y Roberto Fernández Retamar respondió, claro que existe la cultura latinoamericana. Ustedes me están preguntando que si existo, que si existimos los latinoamericanos. El hecho de que existan los periodistas, existe una cultura del periodismo, existe una teoría del periodismo, o sea, es como si nos dijeran ustedes no existen, pero el hecho de que seamos periodistas no nos desdibuja para que digamos que somos humanos, porque ante todo somos humanos. Entonces ahí viene la conexión con los otros saberes, con la antropología, con la sociología, con la política, con la economía, ¿cierto? Entonces, el hecho de que nosotros hablemos de que existe una teoría del periodismo y de que deben existir escuelas especializadas en formar periodistas, en reflexionar profundamente sobre el periodismo, no quiere decir que nosotros digamos que deben desaparecer las facultades de comunicación, porque es que la comunicación es muy amplia. Tal vez el periodismo hoy en día es un estudio específico, muy específico dentro de la comunicación, podría decirse, esa es una posición. Hay otros que dicen que no, que la comunicación estaría dentro del periodismo, pero yo no me atrevería a decir eso. Yo estoy más por la vía de que el periodismo es una área muy específica de la comunicación, y que existe una línea de pensamiento que afirma que existen teorías de ¿Y qué es esa teoría de la comunicación? Vendría la otra pregunta. ¿Pero qué es esa teoría? Esa teoría de la comunicación se pregunta cómo nosotros informamos, cómo nosotros conocemos la sociedad, cómo nosotros armamos las noticias, cómo se estructura la sociedad industrialmente para que existan medios de comunicación, cómo están conformados esos medios de comunicación. Entonces existe realmente infinidad de posibilidades de construcción de una gran teoría de la comunicación que está ahí en los libros, y que solamente decir y leerla y verla en las bibliotecas y en la academia y en la vida real, ¿cierto? Eso sería como la respuesta un poco así más global de lo que se llamaría una teoría de la comunicación, una teoría del periodismo.